Llegó desde fuera de nuestro sistema estelar sin emitir señales visibles y atravesó las cercanías de la Tierra con un comportamiento que desconcierta a la comunidad científica. No se parece a ningún cometa observado hasta ahora. Se trata de 3I Atlas, un objeto interestelar que continúa desafiando las expectativas y generando titulares a medida que nuevas observaciones salen a la luz. Las imágenes más recientes captadas por equipos científicos muestran una estructura inesperada. Lejos de presentar signos de desintegración, el objeto conserva un núcleo definido, compacto y sorprendentemente estable. Para los astrónomos, esto resulta llamativo. Cuando un cometa comienza a romperse, su forma se dispersa, pierde cohesión y se vuelve difusa. Aquí ocurre lo contrario. Las observaciones no corresponden a una sola noche. Existen registros de varios días consecutivos, obtenidos con el mismo instrumental, bajo las mismas condiciones y analizados con idénticos métodos. Lo que cambia no es el sistema de observación, sino el propio objeto. Su estructura se vuelve cada vez más concentrada y precisa. Ese patrón no encaja con ningún proceso conocido de fragmentación natural. Para descartar errores, los datos fueron sometidos a múltiples verificaciones. Se aplicaron distintos métodos de procesamiento, se compararon resultados con observadores independientes en otras ubicaciones y se analizó la evolución temporal del objeto. Incluso se realizaron pruebas en condiciones extremas de interferencia. Todas las comprobaciones arrojaron la misma conclusión: 3I Atlas no se está desintegrando. Está mostrando una actividad que aún no tiene explicación clara. El cometa, visible como un resplandor verdoso que se intensifica noche tras noche, se acerca a uno de los puntos más importantes de su recorrido. Su paso más próximo a la Tierra lo ha convertido en el centro de atención de observatorios de todo el mundo. No se trata de rumores ni de teorías especulativas, es un visitante real procedente del espacio interestelar. Tras alcanzar su máxima aproximación, a una distancia de unos 167 millones de millas, el objeto ofrece una oportunidad única para obtener imágenes de alta calidad. Los científicos saben que este es el último gran acto antes de que abandone definitivamente el sistema solar y continúe su viaje hacia el espacio profundo. La captura de datos no fue sencilla. Las observaciones coincidieron con el pico de la lluvia de meteoros gemínidas, uno de los eventos más intensos del año. Mientras el telescopio seguía el movimiento del cometa, decenas de meteoros atravesaban el campo visual, junto con satélites artificiales que dejaban rastros luminosos en las imágenes. En condiciones normales, muchos astrónomos habrían suspendido el trabajo. Sin embargo, esa interferencia se convirtió en una prueba clave. Si la estructura de 3I Atlas era frágil o inestable, debía perder definición bajo ese estrés visual. Pero no ocurrió. Incluso en imágenes sin procesar, rodeado de trazos caóticos, el núcleo del objeto permanecía nítido y concentrado. No había colas fragmentadas ni halos difusos extendiéndose en el espacio. La comparación con cometas que sí se han desintegrado en el pasado refuerza el contraste. En esos casos, el brillo se dispersa, el núcleo se divide y la forma se vuelve irreconocible. Nada de eso aparece aquí. A pesar del entorno adverso, el objeto mantiene su integridad. La diferencia es evidente. Mientras otros cometas se desmoronan al acercarse al Sol, 3I Atlas parece resistir, como si siguiera reglas distintas. Y esa anomalía es precisamente lo que mantiene a los científicos observando, analizando y preguntándose qué es exactamente lo que están viendo. Pero surge una pregunta clave: ¿estamos observando una estructura real o simplemente el efecto de un sistema de seguimiento que hace que todo parezca definido? Cuando un telescopio se fija en un objeto, este puede mantenerse nítido en la imagen incluso si, en realidad, se trata de una nube difusa. Por eso no basta con una sola observación. Hay que comprobarlo con rigor y desde varios enfoques. El primer paso fue aplicar un procesamiento básico de brillo, el más común en astronomía.
Esta técnica no introduce suposiciones ni modelos complejos, se limita a extraer información de las zonas oscuras, revelando detalles que ya existen en los fotones captados. Al aplicar este ajuste elemental, el resultado fue claro. El núcleo permanecía compacto, con un perfil de luminosidad simétrico y bien delimitado. No aparecían extensiones difusas ni bordes desdibujados, como ocurriría en un objeto que se estuviera dispersando. Al ampliar la imagen, la definición del núcleo seguía ahí. La caída de brillo en los bordes era abrupta y limpia, señal de un límite físico real. No era un efecto del seguimiento del telescopio, sino una característica intrínseca del objeto. Este primer análisis ya descartaba la fragmentación, pero una sola técnica no es suficiente para sacar conclusiones sólidas. El procesamiento de imágenes puede inducir errores. Los algoritmos no son neutrales, están diseñados para resaltar ciertos patrones y pueden pasar por alto otros o, en el peor de los casos, crear estructuras que no existen. La historia de la ciencia está llena de ejemplos de reconocimiento de patrones fallido. Por eso, si una estructura es auténtica, debe resistir múltiples métodos de análisis distintos. El segundo enfoque consistió en redistribuir los valores de intensidad. En lugar de aplicar un ajuste lineal entre las zonas oscuras y las brillantes, se reorganizó la información para resaltar diferentes rangos de luminosidad. La lógica es simple: si la estructura es real, aparecerá independientemente de cómo se representen los valores de brillo. Si es un artefacto, desaparecerá al cambiar el método. El resultado fue contundente. Comparando ambos procesamientos, la forma del núcleo se mantenía idéntica. Misma concentración, mismos límites, misma organización interna. Cambiaba la apariencia del brillo, pero no la estructura física. Dos métodos distintos confirmaban el mismo patrón. Aún así, se fue un paso más allá. Se aplicó un procesamiento invertido, una técnica que transforma la luz en sombra y la sombra en luz. Este tipo de visualización obliga al ojo humano a reinterpretar los datos y permite detectar detalles que suelen pasar desapercibidos en los análisis convencionales. Es una prueba extrema: si la estructura sobrevive a este tratamiento, difícilmente puede ser un engaño visual. Y sobrevivió. Aunque el contraste se invirtió por completo, la forma del núcleo seguía siendo compacta y coherente. El perfil de brillo cambiaba, pero la geometría permanecía intacta. La realidad física del objeto se imponía sobre cualquier manipulación visual. Tres métodos radicalmente distintos: procesamiento estándar, redistribución de intensidades y visualización invertida, llegaron a la misma conclusión. Esa es la base de la verificación científica: las características reales persisten, los artefactos no, y en este caso, la estructura resistió todas las pruebas. Con la confirmación del núcleo, surgió una nueva cuestión. ¿Existe algo más allá de esa forma compacta? ¿Podría haber actividad direccional oculta por el resplandor difuso que rodea al objeto? Los métodos tradicionales revelan lo evidente, pero pueden ocultar señales sutiles bajo una apariencia uniforme. Para descubrirlas, era necesario aplicar técnicas aún más específicas y profundizar en el análisis. Esta técnica de análisis tiene un objetivo muy concreto: eliminar el brillo suave y uniforme que rodea al objeto para dejar al descubierto detalles localizados que no siguen ese patrón radial. Al hacerlo, salen a la luz posibles chorros direccionales, emisiones puntuales o zonas activas que no se expanden de manera homogénea en todas las direcciones. Si Tracy Atlas está expulsando material hacia un lado específico, este método debería revelarlo. Cuando se aplica el procesamiento, el resultado es inmediato. Aparece una estructura claramente orientada hacia adelante, alineada con la dirección de desplazamiento del objeto. No se trata de un resplandor simétrico ni de una difusión circular. Es una característica localizada, con una orientación definida y un sentido claro.
Al desaparecer el fondo uniforme, ese rasgo deja de ser ambiguo y se vuelve evidente. Este tipo de patrón apunta a un comportamiento activo. Sugiere la existencia de emisiones dirigidas, posiblemente chorros de gas o material expulsado de forma preferente, en lugar de una simple pérdida pasiva de fragmentos. No encaja con la idea de restos desprendiéndose al azar ni con una desintegración gradual. Aquí parece haber un proceso dinámico, con dirección y coherencia. Sin embargo, antes de sacar conclusiones, era imprescindible descartar una explicación más simple, que esa forma fuera producto del propio procesamiento. Los algoritmos de realce pueden amplificar el ruido y generar figuras engañosas. Para comprobarlo, se repitió el análisis variando la intensidad del realce, desde ajustes suaves hasta transformaciones mucho más agresivas. El criterio era claro. Si la estructura era real, su orientación debía mantenerse constante sin importar la fuerza del procesamiento. Si se trataba de un artefacto, cambiaría de dirección o desaparecería al modificar los parámetros. Los resultados fueron consistentes, con realce leve, la estructura aparecía apuntando en la misma dirección, con ajustes intermedios, seguía allí, con el procesamiento más intenso, conservaba exactamente la misma orientación. No hubo variaciones. Esa coherencia elimina la posibilidad de un efecto accidental. La estructura direccional superó todas las pruebas y se mantuvo estable bajo distintos niveles de análisis. Hasta ese punto, los hechos confirmados eran claros, un núcleo compacto verificado con varios métodos y una emisión orientada hacia adelante validada con múltiples configuraciones de procesamiento. Pero el análisis no se detuvo ahí. Lo verdaderamente revelador surge cuando se observa la evolución en el tiempo. En astronomía, una sola imagen tiene poco valor por sí misma. Lo importante es comparar, establecer una línea base y observar cómo cambian los objetos a lo largo de los días. Las fluctuaciones aleatorias tienden a desaparecer, los procesos reales dejan huellas persistentes. En este caso, se disponía de una serie temporal controlada, imágenes tomadas por el mismo observador, con el mismo telescopio, la misma cámara y los mismos filtros, separadas únicamente por varios días. Ese nivel de consistencia permite comparar sin introducir variables externas. Al colocar las imágenes lado a lado, el contraste es evidente. Días atrás, la estructura frontal ya estaba presente, pero aparecía más extendida y menos definida. En la observación más reciente, esa misma región se muestra más concentrada, más delimitada y mejor organizada. No se ha dispersado, se ha reforzado. El núcleo central muestra el mismo patrón. Ya era compacto en las primeras imágenes, pero con el paso del tiempo se ha vuelto aún más concentrado. El análisis del perfil de brillo, que mide cómo se distribuye la intensidad luminosa de borde a borde, lo confirma, el pico de luminosidad aumenta y el ancho del perfil se reduce. Este comportamiento contradice por completo lo que se espera de un proceso de fragmentación. Cuando un objeto se rompe, su material se separa, el brillo se dispersa y la estructura pierde definición. Aquí ocurre lo opuesto. La concentración aumenta, la organización mejora y la forma se vuelve más precisa. Para evitar interpretaciones subjetivas, se recurrió a métricas estándar. El ancho a media altura del brillo, una medida habitual en astronomía para estimar el tamaño efectivo de un núcleo, se redujo de forma significativa en pocos días. Al mismo tiempo, la intensidad máxima creció de manera notable. En términos físicos, el objeto se ha vuelto más compacto y más brillante. Nada de esto encaja con una desintegración pasiva. La física de la fragmentación no funciona así. Los restos no se agrupan con el tiempo ni se vuelven más definidos. Lo que muestran los datos es justo lo contrario, un sistema que gana cohesión, refuerza su estructura y exhibe signos de actividad sostenida. El índice de concentración aumentó aproximadamente un 15%.
No se trata de interpretaciones subjetivas ni de impresiones visuales, son datos medidos con parámetros estándar. Y todos apuntan en la misma dirección. Más organización interna, mayor concentración de brillo y una evolución que contradice por completo la idea de una desintegración progresiva. Cabe preguntarse si este cambio podría deberse simplemente a la geometría de observación. Tal vez el objeto esté siendo visto desde un ángulo ligeramente distinto y eso genere la ilusión de una mayor compacidad. Es una hipótesis razonable, pero los análisis orbitales la descartan. La trayectoria muestra que el ángulo de observación apenas varió durante el periodo estudiado. La perspectiva se mantuvo prácticamente constante, insuficiente para explicar transformaciones tan claras. Lo que cambia no es el punto de vista, sino el propio objeto. Al revisar la evolución temporal de la estructura direccional frontal, el patrón se vuelve aún más evidente. En los primeros días, esa emisión aparecía débil y extendida sobre una zona amplia. Con el paso del tiempo comenzó a concentrarse. Más adelante se volvió más definida. En la observación más reciente, la estructura es nítida, compacta y claramente orientada. No es un cambio puntual, sino una tendencia sostenida y medible hacia una mayor organización. Este comportamiento sugiere un proceso activo en aumento. La emisión de material no solo continúa, sino que se vuelve más focalizada y energética. El material parece ser expulsado hacia adelante con mayor intensidad, no dispersándose ni debilitándose. Este patrón recuerda a lo que se observa en cometas activos cuando se acercan al Sol, los chorros se intensifican, se vuelven más concentrados y adquieren una dirección preferente. No se observa fragmentación ni pérdida pasiva de masa, sino actividad sostenida. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de estar equivocados. La ciencia no avanza sobre certezas absolutas, sino sobre lo que indican los datos disponibles. Y los datos, en este caso, muestran un aumento progresivo de la concentración, estructuras direccionales cada vez más definidas y una actividad que se intensifica en lugar de apagarse. Eso es lo que aparece en las imágenes y lo que confirman las mediciones. Además, estas observaciones no provienen de una única fuente. Un solo observador, con un solo telescopio y un único método de procesamiento, siempre deja margen para la duda. Podría tratarse de un error sistemático, una peculiaridad del equipo o incluso un sesgo involuntario en el análisis. Por eso, la verificación independiente es esencial. Y esa verificación llegó. Un segundo conjunto de observaciones fue realizado desde otro país, en otro hemisferio, utilizando un telescopio distinto, una cámara diferente y un flujo de procesamiento completamente independiente. Las imágenes se tomaron dentro del mismo intervalo temporal, con el mismo objetivo en el cielo. Era la prueba definitiva. Si las estructuras observadas fueran artefactos, el segundo equipo no debería ver lo mismo. Diferentes instrumentos y métodos producirían resultados distintos. Pero ocurrió lo contrario. Las imágenes independientes muestran el mismo núcleo compacto, la misma concentración de brillo y un perfil estructural prácticamente idéntico. A pesar de emplear software y algoritmos distintos, las características claves se repiten. Al comparar ambas observaciones, los límites definidos del núcleo, la alta concentración y la organización interna aparecen en los dos conjuntos de datos. Pero hay un elemento adicional que refuerza aún más la conclusión. El observador independiente captó una secuencia de imágenes consecutivas en un corto intervalo de tiempo. Debido a su ubicación y a la rotación del cielo desde ese punto, el fondo estelar se comporta de manera distinta. En esa secuencia, las estrellas permanecen fijas en el encuadre porque el telescopio sigue su movimiento, mientras que 3 y Atlas cambia claramente de posición con respecto a ellas. Ese desplazamiento coincide exactamente con lo esperado para un objeto en ese tipo de órbita. No hay duda, es un cuerpo real, con movimiento propio y estructura física definida.
con dos observadores independientes en continentes distintos, usando equipos y métodos diferentes y obteniendo los mismos resultados, se eliminan las explicaciones basadas en coincidencias o errores sistemáticos. Ambos registran el mismo núcleo compacto, las mismas características estructurales y la misma evolución en el tiempo. La señal es consistente. Y eso, en ciencia, marca la diferencia entre ruido y fenómeno real. Cuando los datos independientes coinciden, queda claro que estamos observando un fenómeno real y no ruido aleatorio. Lo que vemos sucede realmente en el cielo. Y es importante recordar en qué condiciones se obtuvieron estas imágenes durante el pico de las Gemínidas. Esto no es un detalle menor. La lluvia de meteoros no es un fondo neutral, actúa como un verdadero test de resistencia ambiental. Cada fotografía se enfrenta a escombros de meteoros cruzando el campo de visión, trazas de satélites y turbulencia atmosférica causada por cambios de temperatura en la entrada de los meteoroides. Si 3I Atlas estuviera fragmentándose o inestable, este entorno habría dificultado aún más su observación. El ruido difuso, las interferencias y los rastros de los meteoros habrían difuminado cualquier detalle delicado, haciendo que su estructura se perdiera entre el caos. Sin embargo, a pesar de esta avalancha de interferencias, el objeto se mantuvo claro y definido, su núcleo compacto resistió y la característica direccional siguió visible. Mientras el cielo era un desastre de meteoros y satélites, 3I Atlas permaneció coherente y organizado. Esto nos dice mucho sobre su integridad estructural. No estamos frente a un cuerpo que se desintegra, sino ante algo que mantiene su forma incluso bajo condiciones extremas. Resumiendo lo que hemos comprobado, el núcleo compacto se verificó mediante 3 métodos de procesamiento completamente diferentes: ajuste de brillo estándar, redistribución de intensidad e inversión de la imagen. Todas las técnicas muestran la misma estructura ajustada y definida. La característica direccional hacia adelante se mantiene estable frente a distintas intensidades de procesamiento, sin variar su orientación. Es un rasgo real, no un artefacto. La evolución temporal refuerza esto. Durante 6 días de observaciones, la concentración aumentó en lugar de dispersarse, el núcleo se redujo un 18% en su ancho y la intensidad máxima subió un 22%. La emisión direccional se volvió más definida, no menos. La verificación independiente confirma estos resultados. Un segundo observador, con distinto equipo y en otra ubicación, registró la misma estructura, las mismas características y el mismo movimiento relativo frente a las estrellas. Incluso bajo la presión de un entorno extremadamente activo, meteoros cruzando el encuadre y satélites interferentes, 3I Atlas se mantuvo estable. Esto no es fragmentación, la física nos dice que los objetos que se rompen dispersan su brillo y su estructura. Aquí ocurre lo contrario, la concentración aumenta, la organización se mantiene y la actividad se intensifica con el tiempo. La presencia de rasgos direccionales indica procesos activos internos. No hay emisiones sostenidas en una sola dirección sin una fuente de energía que impulse el material. Chorros y outgassing requieren presión, liberación de volátiles y mecanismos que canalicen la materia de manera selectiva. Esto no es pasivo, es un fenómeno activo, en evolución, que necesita aporte energético constante. El patrón de concentración creciente es notable. A diferencia de la mayoría de cometas, que se intensifican al acercarse al Sol y luego se apagan, o de los objetos que se fragmentan y dispersan, este objeto muestra un fortalecimiento continuo de sus rasgos. Esa tendencia plantea preguntas sobre los procesos que lo impulsan y sobre cuánto tiempo se mantendrán activos. Todavía no sabemos con certeza si 3I Atlas es un cometa, un asteroide, un fragmento o algo que no hemos clasificado correctamente. Lo que sí sabemos es lo que hace: su núcleo está organizado, sus características se mantienen y evolucionan, y los rasgos direccionales se intensifican con el tiempo.
Las observaciones se pueden verificar públicamente, las imágenes crudas están archivadas y los pasos de procesamiento documentados. Cualquiera con los recursos adecuados puede comprobarlo de forma independiente. Cada noche clara añade nuevos datos. Seguimos monitoreando cómo cambia la estructura, cómo evolucionan las características y cómo se desarrolla la actividad. La serie temporal es crucial, una sola noche muestra la forma, una semana revela la evolución, un mes permite comprender la naturaleza del objeto. El cielo estaba lleno de meteoros y satélites, pero en medio de ese caos, 3i Atlas permaneció compacto y organizado. No sabemos aún todo sobre su origen o clasificación, pero sabemos qué está haciendo y cómo se comporta. Su actividad es real, su evolución es consistente y sus rasgos activos se están fortaleciendo. Cada nueva observación nos acerca más a entender su naturaleza. La historia no termina aquí, apenas comienza.